Buenas tardes. Voy a hacer un vídeo porque hoy he recibido una serie de llamadas de distintos miembros del grupo de aquí de Estepona que me han dicho que en redes sociales se habían colgado una serie de posts donde se defendía la posición, la postura de una empresa de la localidad que había presentado un caso positivo entre sus trabajadores y que posteriormente el resto fue también sometido a las correspondientes pruebas, dieron negativos y según ellos informaban, el médico de la mutua había dicho que se podían reincorporar inmediatamente al trabajo sin guardar cuarentena, simplemente con el hecho de ponerse mascarillas y de guardar la distancia de seguridad. Eso me parece un riesgo enorme porque además insistían en ese post de que podía servir de referencia esta normativa para que el resto de posibles empresas que pudieran tener casos también de COVID actuasen de la misma manera, lo cual sigo diciendo que es una irresponsabilidad absoluta. Vamos a hacer entonces un repaso a cómo diagnosticar, o mejor dicho, cómo localizar, identificar, cómo seguir y cómo controlar a los diferentes tipos de pacientes con COVID y a los contactos estrechos que hayan podido estar en comunicación con ellos, puesto que de ello va a depender fundamentalmente el evitar la transmisión de contagios. Esta postura que ha adoptado esa empresa que ha hecho esta comunicación ha creado muchísimas dudas entre personas de aquí de Estepona y de ahí que toda la mañana he estado recibiendo llamadas y ahora voy a intentar resolver esas dudas. ¿Por qué estamos haciendo estas campañas? Porque nos estamos enfrentando a un problema enorme de sanidad. Todo lo que yo voy a decir aquí se va a basar en documentación oficial, es decir, yo no voy a decir nada que yo me haya inventado ni que me hayan podido comentar entre compañeros sin tener una base exacta. Yo lo que voy aquí a presentar está basado en este documento, no sé si se verá bien, pero este documento está, creo que sí, que por aquí, está publicado ayer mismo, día 7 de septiembre, por el Ministerio de Sanidad español y es una guía donde se habla de la detección, del seguimiento y del control de los pacientes con COVID. Por lo tanto, insisto, todo vía oficial. Si alguien está interesado en tener esta guía completa, yo mismo se la puedo facilitar, porque ya digo, está actualizada a día 7 de septiembre, o sea, más actual, imposible. Como decía antes, esa campaña que estamos llevando, esa insistencia que estamos manteniendo ante todos ustedes, se trata porque tratamos de frenar esa pandemia, una pandemia que está desorbitada, que está ahora mismo descontrolada completamente en España. Yo puedo hablar de la zona donde yo me encuentro, concretamente aquí en la provincia de Málaga. Precisamente la Junta de Andalucía acaba de decretar que ya estamos en zona de transmisión comunitaria, es decir, que los casos de contagio no nos proceden ya del exterior, como en un principio se decía, que podían venir de los turistas, de los forasteros que hemos tenido durante el mes de verano aquí en nuestra tierra. No, al hablar ya de transmisión comunitaria quiere decir que los casos se están produciendo entre los propios vecinos de estas localidades de la provincia de Málaga. Bien, ¿por qué tenemos que seguir estas normas? Porque nos enseñan a hacer una detección precoz. La detección precoz va a ser localizar a aquellos pacientes que tengan un contagio, que sean positivos, tanto de su forma sintomática como asintomática, porque eso nos va a permitir adoptar una serie de medidas para frenarlo, para tratar de evitar que ese contagio se pueda seguir extendiendo cada vez más a la población y, como estamos viendo, son ya muchísimos los puntos de España donde se están produciendo brotes enormes e incluso con el riesgo que ahora mismo estamos en plena temporada de integración de los pequeñines al colegio y ahí sí que podemos tener serios problemas. ¿Quién se tiene que implicar en esto? Pues se tienen que implicar muchos estamentos. En primer lugar, como es lógico, la administración, que es la que tiene que dirigir todo el entramado que se puede montar alrededor de esta pandemia. Realmente la actitud de la administración es deplorable por lo que estamos viendo. Está dando muestras de una total inacción y una total ineptitud a la hora de adoptar medidas sin recurrir a consejos profesionales, que son los que podrían ponerse al frente de la pandemia con conocimiento de causa y no poner a personas que realmente no tienen ni la más mínima remota idea de cómo funciona el sistema. Aparte de la administración, tendrían que ponerse los profesionales, los médicos debemos de estar ahí, al pie del cañón, de hecho, muchos los estamos, pero desgraciadamente dentro de la misma profesión, como decía, con este post
que han publicado esta mañana en redes sociales, que un médico de una mutua diga que los los contactos estrechos se pueden incorporar 48 horas después a una empresa que maneja comidas, me parece completamente demencial. Y ojo, no le echo la culpa a la empresa, le echo la culpa a ese profesional que tiene una falta de actualización y de escrúpulos absolutos, puesto que eso no se puede hacer por el peligro que representa para toda la comunidad. En tercer lugar, por supuesto, el tejido empresarial. Todas las empresas se tienen que implicar. Es cierto que las medidas económicas son muy serias, que se está perdiendo mucho dinero, pero si no mantenemos la salud y si no nos adaptamos, hay otras empresas, por ejemplo, yo tenía conocimiento esta mañana de una en Málaga, un asador, que ha publicado una nota diciendo que uno de sus trabajadores ha dado positivo y que cierra durante 14 días, que es lo reglamentario, como luego veremos. Esas empresas sí hay que alabarlas porque están cumpliendo con una labor comunitaria tremenda de ayuda a la sociedad. Y por supuesto la comunidad se tiene que implicar. No podemos esperar que otros vayan a resolver nuestros problemas. Si nosotros no somos responsables, si no actuamos de acuerdo con lo que estamos diciendo, si no adoptamos las normas de seguridad, esto va a ser prácticamente imposible de tenerlo. Llevamos muchos meses diciéndolo y cada vez estamos viendo cómo se está fracasando más y más y más. Y por supuesto no queremos llegar a la situación catastrófica que llegamos allá por los meses de marzo, abril, mayo, donde llegamos a contabilizar ya en total, entre una y otra cosa, casi 50.000 fallecidos. Eso no puede ser. Bien, para que conozcan exactamente, y sobre todo todas las personas que están interesadas en esto, que yo creo que somos todos, diferentes aspectos de cómo se puede hacer esta detección, seguimiento y control de casos, os voy a definir qué conocemos por casos en cada circunstancia. Por ejemplo, ¿qué es un caso sospechoso? Un caso sospechoso es aquella persona que presenta una sintomatología brusca, fundamentalmente de tipo respiratorio, como puede ser tos, como puede ser fiebre o como puede ser dificultad al respirar. Pero ojo, no solamente de tipo respiratorio. Con el paso de la pandemia hemos ido aprendiendo cada vez más cosas del COVID y sabemos que hay otra serie de síntomas como pueden ser un dolor de garganta intenso, cefaleas muy potentes, pérdida del gusto, pérdida del olfato, diarreas, intensos dolores musculares que pueden ser también sospechosos de tener una infección, un contagio por COVID y hay que tenerlo muy en cuenta. Esos son los casos que nosotros llamamos casos sospechosos. ¿Qué son casos probables? Pues casos probables son aquellos que tienen una sintomatología clínica que en principio nos puede hacer sospechar que estamos ante un paciente con COVID, pero que sin embargo tienen una prueba PCR negativa. Por lo tanto, no podemos meterlo dentro de los casos activos. Casos activos, ¿qué son? Pues aquellos que tienen, confirmados, son aquellos que tienen una PCR positiva, que están con una sintomatología aguda y además puede ocurrir otra cosa, que sean PCR negativos, en cuyo caso a lo mejor nos pueden presentar una prueba serológica donde los anticuerpos IgM sean positivos. Pero ojo, que esa prueba serológica ha tenido que ser hecha con una tecnología de alto rendimiento. No podemos recurrir a los test rápidos de los que después hablaremos y con los que se están cometiendo verdaderas barrabasadas. Por lo tanto, insisto, paciente sintomático con PCR positiva, paciente sintomático con IgM positiva, pero de alto rendimiento, o sea, serología de alto rendimiento, insisto, nada de pinchazo en el dedo. Y también aquellos pacientes asintomáticos que tengan una prueba PCR positiva. Todos esos son los casos que nosotros definimos como confirmados con infección activa. Y luego ya, ¿qué es un caso resuelto? Pues un caso resuelto es aquel que después de pasar la enfermedad tiene una PCR negativa y los anticuerpos IgG positivos. ¿Por qué? Porque esos son los que le están diciendo que ha quedado inmunidad en su cuerpo después de pasar la infección. Bien, y ahora quizás la parte más importante. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo tenemos que actuar ante pacientes que se nos presenten con COVID, sospechosos o con los estrechos contactos de personas que hayan estado muy cerca de estos pacientes positivos? Por lo tanto, vamos a ver. Aquellos que tengan una infección activa, es decir, pacientes asintomáticos o asintomáticos a los que se le hace un PCR y dan positivos. Esos son pacientes contagiados, pacientes que tienen que irse a aislamiento inmediatamente que tengan síntomas. No vamos a esperar ya el resultado de la prueba, sino esos pacientes tienen unos síntomas sospechosos, que el médico lo sospecha, pide su prueba, pero como las pruebas están tardando, no deberían de tardar
más de 48 horas, sería lo lógico, pero desgraciadamente ya en los centros de salud, por la saturación que hay, están tardando hasta un par de semanas, cosa que a mí me parece demencial. Pero insisto, el paciente se tiene que ir inmediatamente a aislamiento domiciliario. ¿Y cuánto dura ese aislamiento domiciliario? Bien, pues ese aislamiento domiciliario tiene que durar como mínimo 10 días. 10 días, pero ojo, en esos 10 días tiene que haber, desde que empezaron los síntomas, por lo menos 3 donde no haya presentado sintomatología. Mientras que no haya esos 3, no podemos llegar a completar los 10. ¿Estamos? O sea que si una persona, por ejemplo, llega a los 10 días de aislamiento y resulta que en el día 9º presentó fiebre, no podemos considerarlo porque tienen que haber por lo menos 3 días anteriores sin sintomatología. En ese caso tendríamos que prolongarlo hasta los 14 días. Bien. Vamos con los contactos estrechos y ahí viene el gravísimo problema que para mí representa esto que he comentado al principio. Trabajadores que son reintegrados a su puesto de trabajo por indicación médica, que es lo peor del caso que estoy comentando, cuando ni siquiera han pasado 48, 72 horas. ¿Qué son contactos estrechos? Contactos estrechos son aquellas personas dentro de la comunidad que han mantenido una relación cercana inferior a 2 metros durante más de 15 minutos con un paciente que haya dado positivo. Eso los consideramos contactos estrechos. ¿Y cómo tenemos que actuar ante ellos? Pues lo primero que tenemos que hacer es que una vez que detectemos a un paciente positivo, tenemos que localizar a los que hayan tenido ese contacto estrecho con él. Y una vez que estén localizados, para eso están los rastreadores, o incluso si hablamos de una empresa, el propio jefe va a conocer perfectamente los trabajadores que tienen esa empresa, a esos contactos hay que hacerle la prueba PCR. Fíjese que siempre estoy hablando de pruebas PCR, no estoy hablando de test rápidos, ¿vale? Entonces, se le hace la prueba PCR. Si la prueba PCR es positiva, evidentemente es otro caso de contagio, tendría que actuar, como hemos dicho antes, con los casos que tienen una infección activa. Pero si fuese negativa, ojo, y lo digo rotundamente, tienen que guardar 14 días de confinamiento, es decir, de cuarentena. No se pueden reincorporar a su trabajo bajo ningún concepto. Y esta misma mañana, porque ya me pusieron en duda cuando este médico decía no, es que hay que integrarse. Digo, no, la normativa es la que tenemos. Pero ante la duda, he llamado directamente a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y he estado hablando con el doctor don Carlos Bautista, que es el delegado territorial de Málaga de la Junta de Andalucía. Se ha manifestado rotundamente en la necesidad de que esos 14 días de cuarentena tienen que cumplirlo los contactos estrechos, aunque nos den la PCR negativa. ¿Cuándo tenemos que localizar a los contactos? Pues si un señor ha tenido un cuadro positivo, consideramos contacto a todos aquellos que hayan tenido, como decíamos, más de 15 minutos o a menos de 2 metros y a menos de 2 metros de distancia, desde los 2 días antes de que al caso positivo le aparezcan los síntomas y hasta que ese caso positivo sea aislado. Si el sujeto es asintomático y se le ha descubierto a través de un PCR positivo, los contactos serán todos aquellos que hayan tenido contacto con él desde 2 días antes desde que se le haya hecho el test. Esas son las normativas vigentes y las únicas que son las que existen ahora mismo para controlar esta pandemia. Vamos a dejarnos de tonterías. Entiendo la cuestión económica, pero estamos ante un problema muy serio. Los contactos tienen que guardar cuarentena, 14 días, a partir del momento en que entren en contacto con una persona que haya dado positiva. Vuelvo a insistir. Y por último voy a hablar de un tema que también me saca un poquito de quicio y que no quiero dejar de denunciarlo, porque ya hoy estamos a 8 de septiembre, estamos viendo cómo ya se están produciendo casos positivos en colegios aquí en Estepona, confirmados incluso por cartas que propias personas implicadas, cargos en los colegios, nos han remitido y que obran en nuestro poder. Por lo tanto, desde ese momento, yo lo que voy a decir es que las cosas se están haciendo muy mal. ¿Por qué? Porque en principio yo tengo aquí otro documento oficial. Recuerden que yo todo lo que aquí diga lo baso en documentos oficiales y por escrito. Aquí lo tengo. La Junta de Andalucía, y la voy a leer textualmente para que luego no me digan que lo he podido malinterpretar.
La Junta de Andalucía, en el boletín oficial del día 16 de agosto del 2020, decía textualmente: todas las personas trabajadoras que regresen de permisos y vacaciones, así como los nuevos trabajadores que se incorporen a un centro, tendrán que tener realizada PCR para COVID-19 con resultado negativo con 72 horas de antelación como máximo antes de integrarse en el centro. A los profesores no se les está haciendo la prueba PCR. Ya hemos repetido que el mejor medio para diagnosticar la infección aguda, lo dice incluso la propia OMS, y lo digo también leyéndolo, la OMS únicamente recomienda el uso de test rápidos para determinadas situaciones y estudios con fines de investigación, no como medio de diagnóstico para la infección aguda de COVID, que para ese caso hay que utilizar la PCR. Entonces, ¿alguien me quiere explicar por qué si la Junta de Andalucía dice que a todos hay que hacerle la PCR, se le están haciendo test rápidos con los consiguientes errores que ello conlleva? No olvidemos que los test rápidos determinan la presencia de anticuerpos y los anticuerpos IgM no aparecen inmediatamente, tardan del orden de los 10-12 días en aparecer, con lo cual corremos el riesgo de que una persona que esté infectada le digamos que no lo está y que se vaya a su trabajo, y ese trabajo ahora mismo estamos hablando de profesores que van a tener un contacto con niños. Es más, profesores que han manifestado ellos mismos ser positivos por pruebas de estas de serología, han dicho que ahora tienen que repetirle la PCR. Lógico. ¿Por qué no se hizo de primera hora? Y es más, a los contactos estrechos que hayan tenido esos profesores no se le pueden hacer test rápidos, que tengo la nota aquí que me ha enviado alguno de ellos, que al resto de compañeros se le van a hacer test rápido para, después de su positividad, comprobar que los otros no lo están. No, señor, no se pueden hacer test rápidos, hay que hacer test PCR. Nos estamos jugando un verdadero problemón de salud y tenemos que adoptar las medidas. Ya está bien. Ya llega un momento en que uno no sabe cómo actuar. Quizás hoy me veis un poquito más alterado, pero es que es así. Es que te llega una detrás de otra. Que me digan cosas como la que comentaba, de que trabajadores que han estado en contacto con un positivo se pueden incorporar, y eso dicho por un médico, eso no se puede consentir. Y que no se le informe bien a la gente y que se les haga hacerles una prueba, como son los test serológicos rápidos, que no tienen validez, solamente tienen una sensibilidad y una especificidad del 60%. ¿Qué pasa con el otro 40%? Dejamos un poquito a la suerte, a la improvisación, que es lo que realmente estamos haciendo. Estamos dejando una pandemia extenderse como ella quiera. Y no estamos todavía en la fase más aguda, en esta segunda ola en plena cresta. ¿Qué va a ser cuando empiecen a mezclarse con otras patologías como tipos de infecciones respiratorias, tipos de infecciones sincitiales, la gripe? Puede ser algo realmente pavoroso. Por lo tanto, yo pido que todos, absolutamente todos, administración, sanitarios, comunidad y empresas pongan de su parte. Si lo hacemos entre todos, podremos conseguir mejores resultados. Si no, vamos, como yo siempre digo, de cabeza al abismo. Buenas tardes, perdonen si he estado un poquito hoy más exaltado de la cuenta, pero es que ya llega un momento en que las cosas te desbordan cuando están viendo lo requete malamente mal que se están haciendo las cosas ante un problema enormemente serio. Buenas tardes.